Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre leyes de conservación en el electromagnetismo. Para entender lo que es una ley de conservación, vamos a partir de la estructura general que tiene una ley de conservación, su estructura matemática. En forma diferencial, dicha ley se expresa como la derivada parcial respecto al tiempo de la densidad volumétrica de una cantidad física más la divergencia de la densidad de corriente de dicha cantidad física. Esta cantidad física puede ser perfectamente la masa, la carga eléctrica, la energía, el momento lineal, momento angular, la probabilidad, etc. Y esta ecuación recibe el nombre de ecuación de continuidad, de la cantidad física a la cual estamos haciendo referencia. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Recordemos la definición de la divergencia, que está asociada con el flujo a través de una superficie cerrada por unidad de volumen, cuando ese volumen tiende a cero. Es decir, esta expresión nos da cuenta de cómo se produce el flujo saliente de una superficie cerrada en un punto específico del espacio. Este elemento de volumen tendiendo a cero se representa acá, de modo que lo que nos está diciendo esta ecuación es que si la densidad de la cantidad física disminuye en esta región del espacio, en este pequeño cubito, es porque está fluyendo esa cantidad hacia regiones adyacentes, lo cual se representa por estas flechas rojas. De modo que la disminución de la cantidad en este punto no implica desaparición de esa cantidad, simplemente está migrando hacia otra región del espacio. Entonces lo que nos preguntamos es, cuando tratamos con electromagnetismo, en el marco de las ecuaciones de Maxwell, nos preguntamos si existe alguna relación entre estas y la conservación de algunas cantidades físicas. Entonces, vamos a partir precisamente por la conservación de la carga eléctrica. La conservación de la carga eléctrica está implícita en la ley de Ampère-Maxwell. Consideremos la ley de Ampère-Maxwell en el vacío, cuya estructura está dada por la ecuación número 1, y aquí simplemente le tomamos la divergencia en ambos miembros de esta expresión, y luego de utilizar esta identidad vectorial y la expresión para la divergencia del campo eléctrico en el vacío, que es una de las ecuaciones de Maxwell, llegamos a la ecuación número 2. Podemos observar que la estructura de esta ecuación es exactamente igual a la analizada hace un momento como una ecuación de continuidad de dicha cantidad física. Entonces vamos a identificar cuál es la densidad volumétrica de dicha cantidad, o más bien a qué cantidad física hacemos referencia. Entonces, dado que aquí aparece densidad volumétrica de carga eléctrica, aquí está la densidad de corriente de carga eléctrica, es decir, tiene la estructura de la ecuación de continuidad, y esto no es otra cosa que la manifestación de la conservación de la carga eléctrica. Esta conservación no debería sorprendernos, porque precisamente cuando Maxwell modificó la ley de Ampère para darle la estructura final, lo que hizo fue incorporar el término de densidad de corriente de desplazamiento, dado que la ecuación de Ampère, la ley de Ampère original, no satisfacía la ecuación de continuidad. De modo que esto es un resultado obvio. Ahora vamos a analizar la conservación de la energía. Para saber o para encontrar una ecuación de balance de energía, tengamos en cuenta que un campo electromagnético puede ejercer influencia sobre un sistema de cargas y corriente a partir de la fuerza de Lorentz. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Consideramos una distribución de cargas corrientes en esta región del espacio. Hablo de cargas y corrientes porque esas cargas pueden estar en movimiento, generando corrientes. Y nos vamos a concentrar en un pequeño elemento de volumen ubicado en la posición R respecto a nuestro origen de sistema coordenado. Esta distribución la vamos a caracterizar por esta densidad y esta densidad de carga y esta densidad de corriente. De modo que lo que hacemos es calcular inicialmente la fuerza que actúa sobre un elemento de volumen cargado con corriente.
La fuerza sobre ese elemento de volumen, utilizando la expresión de la fuerza de Lorentz, sería la carga de dicho elemento, que sería esta, por el campo eléctrico, más la velocidad de ese elemento, producto cruce el campo magnético, fuerza de Lorentz. Pero tengamos en cuenta que la velocidad de este elemento en general es diferente a la velocidad de otros elementos que estén aquí distribuidos. Y si la situación no es estática, esas cantidades pueden depender del tiempo. De tal manera que esta es tu forma más general. Luego de expresar en términos de la densidad de corriente, nosotros encontramos que esta fuerza que actúa sobre este elemento de volumen está expresado en términos de las densidades de carga y de corriente. Y claramente el elemento que está entre paréntesis representa una fuerza por unidad de volumen. De tal manera que nos referiremos a este como una densidad volumétrica de fuerza. Pero no perdamos de vista que lo que nosotros queremos hacer es analizar el sistema desde un punto de vista energético, más allá que desde un punto de vista dinámico. Entonces, para ello nosotros vamos a calcular la potencia transferida por el campo electromagnético sobre un elemento de carga, el que estamos considerando. Entonces, sustituyendo aquí la fuerza de Lorentz, obtenemos esta expresión. Notemos que aquí el campo magnético no participa porque la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad, lo cual quiere decir que la fuerza magnética no realiza trabajo sobre el sistema. Entonces solo nos compete la fuerza eléctrica, de tal manera que al expresarlo en términos de la densidad de corriente nos queda simplemente J.E. Tengamos en cuenta que esa potencia transferida sobre un elemento de carga se va a manifestar como el incremento de la energía de esas partículas cargadas. De modo que este diferencial de potencia lo expresamos como la derivada con respecto al tiempo de la energía mecánica con respecto al tiempo. Integrando sobre todo el volumen tendríamos la energía mecánica total del sistema. De modo que este representa la potencia total transferida por el campo electromagnético a la distribución de carga corriente eléctrica que estamos considerando. Aquí hemos hecho un balance de energía en esta expresión. Pero queremos expresar esto únicamente en términos de cantidades de campo. Eso quiere decir que debemos eliminar los términos fuente como lo es la densidad de corriente y para ello nos vamos a apoyar en la ley de Ampère-Maxwell. De tal manera que de aquí podemos obtener la expresión para J y sustituirla en la expresión número 4 para obtener la que aquí se muestra. Luego de manipular un poco, podemos utilizar aquí esta expresión. Es una identidad vectorial. A este caso, para reescribir este término que aparece aquí. Y luego sustituir el rotacional de E como menos dB de T utilizando la ley de inducción de Faraday. Y este término lo podemos reescribir de esta manera. Bueno, aquí me disculpan, es un medio de esta derivada parcial. Sustituyendo y manipulando un poco, el procedimiento es directo, casi directo. Obtenemos la ecuación de balance de potencia en términos de los campos. Vamos a interpretar esa ecuación. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a definir lo que es la densidad volumétrica de energía mecánica. Por eso está expresado en unidades de Joule por metro cúbico. Entonces, con esta definición, la energía mecánica no es otra cosa que la integral de volumen de la densidad volumétrica de la energía mecánica. Y al derivar respecto al tiempo, pues simplemente obtenemos esta relación que está acá. Entonces, si nosotros comparamos con la expresión número 4, que es esta que está aquí, fácilmente podemos asociar a este término que está aquí, J.E, como
la densidad de potencia mecánica. Ahora, notemos lo que apareció en la expresión de balance de potencia. Miremos estos términos. No son para nada ajenos a lo que hemos estudiado, porque ya habíamos visto que para campos electrostáticos teníamos una densidad volumétrica de energía eléctrica exactamente igual a este término, en el vacío, por supuesto, y tendríamos una densidad volumétrica de energía magnética dado por este término. Como aquí estamos hablando de campos electromagnéticos, ya sabemos que se presentan efectos de inducción que nos permiten generar campos eléctricos a partir de campos magnéticos variables en el tiempo y viceversa. Entonces, lo más apropiado es definir una densidad de energía electromagnética, dado por este término que está acá. Y vamos a definir un vector S que aparece aquí, E cruz B sobre mu sub 0, vamos a definirlo como vector de Poynting. Si hacemos un análisis dimensional, va a estar en términos de watts por metro cuadrado. Es decir, aquí podemos asociarlo de entrada con un vector de densidad de potencia. Pero su significado va a ser más transparente cuando reescribamos la expresión. Entonces, al reescribirla, nos queda de esta manera. Y luego de generalizar el hecho de que esto debe ser válido para cualquier elemento de volumen, entonces se debe cumplir que básicamente los integrandos deben ser los mismos. Entonces, reescribiendo llegamos a esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación de balance de potencia punto a punto en un sistema de partículas cargadas, de una distribución de carga corriente, interactuando con un campo electromagnético. Vamos a interpretarla. Mire la estructura matemática. Y comenzaremos por el caso más simple. El caso más simple es cuando no tenemos carga eléctrica en la región del vacío que estamos analizando. Por lo tanto, J vale 0. Si J vale 0, la ecuación se reduce a la que aparece aquí y claramente obedece a la ley de conservación, a una ley de conservación. En otras palabras, si aquí aparece la densidad volumétrica de la energía electromagnética, este término debe representar la densidad de corriente de energía electromagnética. No olvidemos lo que habíamos mencionado al inicio sobre cuál es la estructura matemática de una ley de conservación y cuál es el significado físico de la cantidad que sería parcialmente respecto al tiempo y la cantidad a la cual se le toma la divergencia. Entonces el significado aquí es totalmente transparente. Pero resulta que en el caso general este término no es cero. Lo más común es que tengamos una distribución de corriente. De tal manera que si J es diferente de cero, el término J.E constituye un término fuente o sumidero de la energía electromagnética. En otras palabras, ya la ecuación no adopta la forma de una ley de conservación y decimos que la energía electromagnética no se conserva. Eso es algo natural porque es de esperar que si yo estoy utilizando un campo electromagnético para realizar trabajo, entonces si estoy realizando trabajo es natural que otro sistema lo pierda por la ley de conservación de la energía. De modo que eso es algo muy natural, una situación muy natural a la que estamos analizando. Bueno, entonces vamos a reescribir 12 de esta forma. Vamos a ver cómo se comporta la energía electromagnética, o más bien la densidad de energía electromagnética en un punto específico del espacio. Entonces analizamos su derivada parcial y vemos que quedan estos términos. Miremos este término. Si este término es positivo, es decir, si J es paralelo a E, estamos diciendo que el campo electromagnético transfiere energía a la distribución de carga. Por su parte, si es negativo, son las cargas las que pueden transmitir energía
o transferir energía al campo electromagnético. Se presenta el efecto contrario, ¿sí? Entonces nosotros vemos que este término va a disminuir, es decir, va a ser negativo si estos dos son positivos. Entonces, el flujo de energía hacia afuera de un elemento de volumen, es decir, cuando divergencia de S es mayor que cero, o la transferencia de potencia del campo electromagnético a las cargas contenidas en el elemento de volumen, es decir, J.E mayor que cero, como lo analizamos acá, contribuyen al decrecimiento de la energía electromagnética en dicho elemento de volumen. Entonces analicemos el balance energético. Tengo un elemento de volumen. Si el campo electromagnético está realizando trabajo sobre un sistema de cargas en ese pequeño elemento de volumen, entonces el campo pierde energía. Pero si también desde ese elemento de volumen la energía electromagnética está fluyendo hacia regiones externas del elemento de volumen, pues en ese sentido también va a disminuir la energía electromagnética en el elemento de volumen. Entonces son las dos posibles causas de decrecimiento de energía electromagnética en ese punto. Entonces, ojo con esta interpretación. Nos dice que la ecuación de balance 12 o 13 es útil para analizar el balance energético en puntos específicos de un sistema de partículas cargadas interactuando con un campo electromagnético. Esta expresión es útil cuando queremos hacer análisis de campos. Pero si lo que queremos hacer es un balance energético en un sistema completo, nosotros reescribimos la expresión número 11, esta que tenemos acá, porque debemos considerar su forma integral. Entonces, reescribiendo esa expresión y teniendo en cuenta que para un volumen fijo arbitrario, nosotros tenemos que esto se va a cumplir de esta forma y estamos reescribiendo la integral de volumen como una integral de superficie utilizando el teorema de la divergencia de Gauss. Entonces, la forma como han sido expresadas acá estas dos corresponden a la ley de conservación de la energía para campos electromagnéticos, conocido como teorema de Poynting. Si analizan, la interpretación física es exactamente igual a la que se tenía para el elemento diferencial de volumen, porque la disminución de la energía electromagnética en una región del espacio se debe a la transferencia de energía al sistema de partículas, es decir, efecto Joule, y también al flujo de energía hacia el exterior de la región. Son los dos posibles mecanismos mediante los cuales la energía electromagnética puede disminuir en esa región del espacio. Ahora, vamos a considerar el espacio limitado por un volumen esférico con radio tendiendo a infinito, o sea, todo el espacio. En este caso, los campos van a decaer a cero, de tal manera que el vector de Poynting va a caer más rápido que 1 sobre r al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que esta integral nos va a dar 0 en el infinito, pero aquí vamos a adelantarnos un poco porque veremos que esto no es válido para campos de radiación, porque dichos campos pueden existir en el infinito. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es cierto que los campos de radiación existen en el infinito, pueden existir en el infinito, pero vamos a asumir que debido a que, como veremos más adelante, las ondas se propagan en el vacío y en un medio con velocidad finita, entonces simplemente elegimos una superficie infinitamente grande y realizamos nuestro cálculo antes de que esos campos arriben a la superficie. Y de esa manera los campos valen 0 y por lo tanto el vector de Poynting vale 0 sobre la superficie y el problema está resuelto. Entonces, con esa salvedad, haciendo esta consideración, la integral de superficie se anula y tenemos este término. Que
la energía electromagnética total más la energía mecánica total es una constante. Entonces lo que hemos demostrado es la conservación de la energía total del sistema. Y ahora debemos verlo como un sistema completo, es decir, sistema partículas-campo. Y toda esa energía se va a conservar. Ahora, lo que hemos analizado corresponde al al teorema de Poynting en el vacío. Y solamente consideramos cargas eléctricas allí en ese vacío. Pero nos interesa saber cuál es el balance de potencia en el caso de que tengamos materia. Entonces, si partimos de las ecuaciones de Maxwell en la materia y procedemos de manera similar al vacío, básicamente son los mismos pasos y queda como ejercicio, se puede demostrar que un medio simple, es decir, un medio lineal, isótropo y homogéneo, el teorema de Poynting adopta esta forma que está acá, para ese medio simple. Y aquí identificamos el vector de Poynting en la materia como el producto cruz entre el campo eléctrico y la intensidad magnética. Vale la pena mencionar que esta definición de valor de Poynting, de vector de Poynting, es válido en una materia en general, es decir, no solo para el medio simple. Para el medio simple adopta la estructura matemática que aparece en el miembro derecho de esta ecuación, pero el vector de Poynting sigue siendo general en ese caso, sea el medio simple o no simple. Para comprender el teorema de Poynting vamos a considerar un ejemplo estático donde queremos realizar el balance energético en un alambre recto por el que circula una corriente directa, distribuida uniformemente sobre todo su volumen. Entonces, dado que los campos son estáticos, miremos la ecuación número 17. Si los campos son estáticos, este término se anula, el de la derivada parcial respecto al tiempo. No tiene por qué haber variaciones temporales y lo que tenemos es esto. Ahora, recuerda que aquí estamos en la materia, esto es un elemento conductor que es caracterizado por sus parámetros constitutivos. En el caso de los metales, prácticamente la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética son muy similares a la del vacío y tiene una conductividad diferente de cero. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente aprovechar, aquí estamos considerando que esto es un material óptico, de tal manera que nosotros podemos obtener el campo eléctrico dentro del cable a partir de la densidad de corriente, dada por la expresión 20, y a partir de la ley de Ampère podemos calcular el campo magnético, la intensidad magnética. Esto dentro del material, dentro de este cable. Y nosotros vamos a hacer el balance de potencia en este pequeño elemento de volumen. Este va a ser nuestro volumen de control. De tal manera que si calculamos el vector de Poynting, para cualquier vector o cualquier posición en el interior del alambre nos queda esta expresión. Pero solo nos interesa en la superficie porque vamos a evaluar cómo fluye ese vector de Poynting en la superficie cerrada. Entonces evaluamos, tengamos en cuenta que el vector de Poynting va en dirección menos R, tal cual como se representa aquí en este dibujo, de modo que solo hay flujo a través de la superficie lateral, R igual a A. Luego de calcular las integrales y recurrir a esta expresión para la resistencia eléctrica de un alambre con sección transversal constante y de longitud L, es igual a esto, nos queda exactamente este término, y al cuadrado R. Y luego, cuando calculamos la integral de volumen, llegamos exactamente al mismo resultado. De modo que al sustituir las ecuaciones 22 y aquí es 23 en la número 19, pues llegamos exactamente al mismo resultado, se verifica el teorema de Poynting. Entonces, ¿qué hemos comprobado? Que se requiere un flujo constante de energía electromagnética hacia el alambre a través de su superficie lateral
para mantener la energía cinética de los electrones y compensar de este modo la energía que estos pierden por calentamiento óptico. Este es un ejemplo, a pesar de ser un caso estático, nos ayuda a comprender y a su vez a verificar cómo se realiza o cómo se produce el balance de potencia electromagnética y mecánica. Ok, para el próximo video vamos a discutir lo referente a la conservación del momentum lineal asociado precisamente a un sistema de partículas cargadas interactuando con un campo electromagnético descrito en términos de las ecuaciones de Maxwell.